de un libro, un cuento. No creas todo lo que piensas, de Joseph Guillen, joven escritor norteamericano. Y en este libro nos narra cómo principalmente nuestros pensamientos son la causa fundamental de todo nuestro sufrimiento. Rodeado de montañas, en un pequeño pueblo, vivía un joven llamado Felipe. Era conocido por su bondad y su disposición a ayudar a los demás. Pero a pesar de su naturaleza generosa, Felipe llevaba consigo una inquietud profunda. A menudo se lo veía con la cabeza baja, sumido en sus pensamientos, como si algo lo atormentara constantemente. Sus amigos notaban cómo incluso en momentos de alegría él parecía distante, preocupado por algo invisible. Una noche, Felipe no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos, uno tras otro. ¿Qué pasaría si pierdo el trabajo? ¿Soy suficiente para las personas que me rodean? ¿Y si todo lo que he hecho hasta ahora no tiene sentido? Cada pensamiento parecía peor que el anterior, y aunque intentaba calmarse, era como si una tormenta rugiera dentro de su cabeza. Desesperado, se levantó antes del amanecer y salió a caminar hacia las montañas, buscando un momento de paz lejos de todo. El viento era frío y el cielo estaba muy oscuro, pero el silencio del entorno lo invitaba a seguir caminando, como si las montañas escondieran respuestas a las preguntas que le atormentaban. Caminó durante horas hasta que el sol comenzó a salir y los primeros rayos de luz tocaron la cima de los árboles. Y en un claro del bosque encontró un árbol enorme, con ramas gruesas y raíces que parecían abrazar la tierra. Debajo de este árbol, sentado en una posición de meditación, había un anciano de aspecto sabio, con los ojos cerrados y una expresión profunda de calma. Intrigado y sintiendo que el destino lo había llevado allí, Felipe se acercó lentamente al anciano. «Buenos días», dijo tímidamente, tratando de no interrumpir. El anciano abrió los ojos con suavidad y lo miró con una sonrisa tranquila, como si ya supiera exactamente por qué Felipe estaba ahí. «Buenos días, joven», respondió el anciano. «¿Qué te trae a este lugar a tan temprana hora?» Felipe, sintiendo una confianza inesperada, se sentó frente al anciano y suspiró profundamente. «Verá, no puedo encontrar paz en mi mente», dijo casi con desesperación. «Mis pensamientos me persiguen constantemente. Me preocupo por el futuro, me siento inseguro por el presente y a veces hasta me atormentan las cosas del pasado. Y de verdad, no sé cómo librarme de todo esto». El anciano lo miró con ternura y después de un momento de reflexión le dijo: «Hace muchos años yo también estuve donde tú estás ahora, atrapado por los laberintos de tu propia mente, pero aprendí algo que cambió mi vida para siempre y te lo voy a compartir». Felipe se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar lo que el anciano tenía que decirle. «La primera cosa que debes saber, muchacho», comenzó el anciano, «es que tú no eres tus pensamientos. La mayor parte de las personas pasa su vida creyendo que cada pensamiento que pasa por su mente es verdad. Piensan que su valor, su felicidad y su seguridad dependen de esos pensamientos. Pero la verdad es que los pensamientos son como las nubes del cielo. Pueden ser oscuros y tormentosos, o ligeros y dispersos, pero no son más que eso, nubes. Tú eres el cielo que los contiene. Los pensamientos vienen y van, pero tú siempre estás ahí, inmutable, observando desde la distancia». Felipe frunció el ceño como confundido.
Pero ¿cómo puedo no ser yo mis pensamientos?, preguntó. Si los siento tan reales, si me afectan tanto, ¿cómo puedo entonces separarme de ellos? El anciano lo miró con paciencia y respondió: permíteme contarte una historia. Y así, el anciano comenzó a relatar una historia que había aprendido de sus propios maestros. Había una vez un joven que vivía en un pueblo similar al tuyo. Este joven tenía un río que cruzaba por el centro de su pueblo. El río era su fuente de vida. Pescaba en él, obtenía agua de sus cultivos y a menudo se sentaba a sus orillas para disfrutar de su belleza. Sin embargo, un día, una gran tormenta golpeó el pueblo. El río se desbordó, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. El joven, aterrorizado, intentó detener el agua con sus manos, construir barreras de piedras y palos, pero nada de lo que hizo fue suficiente para contener la furia del río. Durante días luchó contra las aguas, agotándose, hasta que finalmente exhausto se rindió y se sentó en la orilla, observando cómo el río seguía su curso. En ese momento comprendió que no podía controlar el río. Todo lo que podía hacer era observarlo y adaptarse a su flujo, a su fuerza. Con el tiempo, el río volvió a calmarse y el joven aprendió que su paz no dependía de controlar las aguas, sino de aceptarlas tal como eran. El anciano entonces hizo una pausa y luego miró a Felipe. Tus pensamientos son como ese río, explicó. A veces serán calmados y tranquilos. Otras veces se desbordarán y te parecerá que te arrastran con ellos. Pero no importa lo que hagas. No puedes controlarlos completamente. Lo que puedes hacer es observarlos, aceptarlos y dejar que sigan su curso. No necesitas luchar contra ellos ni atraparlos. Solo cuando dejes de pelear, encuentras realmente la paz. Felipe asintió lentamente, empezando a entender, pero todavía algo que le inquietaba. Pero, ¿cómo puedo dejar de creer en ellos?, preguntó. ¿Cómo dejo de sentir que esos pensamientos son reales? El anciano sonrió y respondió: es un proceso. No sucede de un día para otro. Pero puedes comenzar por preguntarte: ¿es esto realmente verdad? La mente a menudo crea historias basadas en el miedo y en la inseguridad, pero no todas son reales. ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que nunca sucedió? ¿Cuántas veces te has castigado por errores del pasado que ya no tienen ningún poder sobre la vida presente? ¿Cuándo te das cuenta de que muchos de tus pensamientos son solo historias? Empiezas a tomar distancia de ellos. El anciano hizo una pausa y luego añadió: no se trata de eliminar tus pensamientos, sino de cambiar tu relación con ellos. Recuerda, no tienes que creer todo lo que piensas. Felipe sintió una profunda calma mientras el anciano hablaba. Aunque sabía que no era una solución inmediata, sentía que algo había cambiado dentro de él. Se dio cuenta de que gran parte de su sufrimiento venía de aferrarse a sus pensamientos, que no eran necesariamente ciertos y que, al observarlos con distancia, podía encontrar una nueva forma de vivir. Antes de irse, Felipe miró al anciano y le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? El anciano, con una sonrisa suave, respondió: practica mucho. Cada vez que un pensamiento te causa angustia, detente por un momento y pregúntate: ¿es esto cierto? Y luego, recuerda que tú eres el cielo y no las nubes. Los pensamientos vienen y van, pero tú eres la paz que los observa. Felipe, agradecido al anciano y con un corazón más ligero, regresó a su pueblo. A lo largo de los días, semanas siguientes, cada vez que la ansiedad o la preocupación aparecían, recordaba las palabras del anciano. Aunque no siempre es fácil, poco a poco aprendió a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Y en este proceso comenzó a encontrar la paz que tanto había buscado. Y esto es el resumen, contado en formato cuento,
Del libro No creas todo lo que piensas. Porque cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos, sin aferrarnos a ellos, comenzamos a descubrir que la verdadera paz no depende de lo que pensamos, sino de nuestra capacidad para estar presentes y conscientes de que los pensamientos son solo una parte de nuestra experiencia, no es toda nuestra realidad. Que tengas un feliz día.